Hola, reciban la bienvenida a History Classes. En esta ocasión se hablará sobre la guerrilla en México desde la década de 1960. Una guerrilla se entiende como un movimiento armado con motivos ideológicos para deponer al gobierno en turno, pero además se sabe en desventaja numérica con respecto a un ejército. Por ello, una guerrilla opera de forma aislada en terrenos como selvas y montañas. En México, los grupos guerrilleros en contra del gobierno comenzaron a cobrar relevancia en la década de 1960. Una de sus causas externas fue el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, basada en la ideología marxista-leninista. Los revolucionarios cubanos planearon este movimiento armado desde México. Así, varios grupos mexicanos afines al comunismo comenzaron a organizarse en la lucha armada. Una de las primeras asociaciones de este tipo fue el Grupo Popular Guerrillero, encabezado por Arturo Gámez García, maestro rural de Durango. Este personaje lideró el asalto al cuartel del ejército mexicano en el poblado de Madera, en Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965. Gámez García y sus seguidores resultaron muertos, no sin antes haber abatido también a algunos elementos del ejército mexicano. En honor a este hecho, surgió otra organización guerrillera llamada Liga Comunista 23 de septiembre. Otra causa de la guerrilla fue el movimiento estudiantil de 1968. Después de este proceso y de la muerte de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre, los más radicales vieron como única opción de cambio social al movimiento armado. Así, durante la década de 1970, comenzaron a surgir diferentes grupos guerrilleros, influidos por la Revolución Cubana y la ideología comunista. Estos guerrilleros tenían la intención de derrocar al gobierno y establecer un sistema similar al de Cuba. También se cuenta la represión y masacre de estudiantes ocurrida el 10 de junio de 1971, hecho conocido como el Halconazo. Esto también provocó la aparición de grupos guerrilleros. Para financiar sus actividades, los guerrilleros se dedicaron a la privación ilegal de la libertad de empresarios y políticos. Entre estos hechos, se destaca la muerte del empresario Eugenio Garza Sada en 1973, por parte de la Liga Comunista 23 de septiembre. Mientras tanto, en el estado de Guerrero, tenía presencia la guerrilla encabezada por Lucio Cabañas. Él fue fundador del Partido de los Pobres, el cual fue más una organización guerrillera y no tanto un partido político. Este grupo guerrillero privó de su libertad al político Rubén Figueroa, candidato a gobernador del estado de Guerrero en mayo de 1974. El candidato sería liberado en septiembre de ese año y para diciembre el Partido de los Pobres sería disuelto tras la muerte de Cabañas en un operativo del ejército mexicano. Algunas fuentes señalan que Cabañas se suicidó antes de ser abatido por el ejército. Como respuesta a los movimientos guerrilleros, el gobierno reaccionó con la detención y desaparición forzosa de disidentes políticos. Esta acción ha sido conocida como la Guerra Sucia en México. Uno de los casos más conocidos ha sido la desaparición de Jesús Piedra Ibarra en 1974, acusado de pertenecer a la Liga Comunista 23 de septiembre. Desde entonces, su madre, Rosario Ibarra de Piedra, ha incursionado en la política con el fin de saber el paradero de su hijo. Durante la última década del siglo XX, el movimiento guerrillero en México volvería a cobrar relevancia con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, surgido en el estado de Chiapas. Esta organización se dio a conocer el 1 de enero de 1994,
declarando la guerra al gobierno mexicano. Su aparición pública fue en la misma fecha cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. Este movimiento también busca reivindicar a los indígenas de Chiapas, además de seguir retomando elementos de la ideología marxista-leninista. En 1996 apareció el Ejército Popular Revolucionario en el estado de Guerrero, como respuesta a la masacre de Aguas Blancas sucedida un año antes. El EPR, conocido por sus siglas, también cuenta con su partido político, llamado Partido Democrático Popular Revolucionario, el cual no cuenta con registro a nivel nacional. Tras el fin de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética, los grupos guerrilleros en México han mantenido sus ideas afines al comunismo, pero también han incorporado elementos ideológicos del agrarismo de la Revolución Mexicana, como el zapatismo y el villismo, así como el indigenismo y el discurso anticapitalista y antiimperialista, teniendo mayor presencia en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los cuales se distinguen por sus altos niveles de pobreza y rezago social. También es importante distinguir entre guerrilla rural y guerrilla urbana. La primera busca reivindicar los derechos de las comunidades marginadas, así como el respeto a sus usos y costumbres, mientras la segunda busca más la obtención del poder político por medio de la fuerza, además de infiltrarse en universidades y centros de enseñanza superior. En el caso de la guerrilla rural, esta se ha establecido en escuelas normales rurales. Hasta aquí este video. Si les ha gustado, denle me gusta con un pulgar arriba. Se les invita a comentar, a compartir y a suscribirse. También pueden realizar un donativo en Patreon y así pueden apoyar a la creación de nuevos contenidos. Por su atención, muchas gracias.